Estuvo el año pasado aquí con nosotros. Vamos a recordar a esas personas y sobre todo agradecerles a todos que no se nos olviden, que no se nos olvide nuestro pasado y nuestra gente. Es muy importante. Como habéis visto en el libro, hay muchas cosas que son recuerdos de lo que ha sucedido en Madrigal, de lo que le ha sucedido a las personas de Madrigal y a todos los que tuvieron que irse. Y esto, la verdad que este año ha sido un gran esfuerzo este libro. Le quiero agradecer a Eusebio Vaquero, que es el que al final recopila todas estas con todas las personas que están aquí, nombraría a cada uno, igual que la portada la ha hecho de este año Teodorico, que le quiero agradecérselo también. Es muy importante que al final todos tengamos estos recuerdos. Es muy importante saber quién somos, de dónde estamos y de dónde venimos. Por eso hoy también quiero hacer un pequeño homenaje a Chocolate, que como le conocemos todo el mundo, que sabéis que se ha jubilado este año. Y entonces desde el 2008 hasta el 2024 ha estado ese cementerio, que lo sabéis todo, que ha estado siempre a la perfección, y hay que agradecérselo, y se lo vamos a agradecer ahora entre todos. Vamos a entregarle una pequeña placa en recuerdo de todo el tiempo que ha estado con nosotros. Un fuerte aplauso para él y que venga Choco para acá. Florín, ven. Arriba, no aquí. No quiere subir arriba, se lo he dicho que se suba aquí, pero dice que no. Bueno, un fuerte aplauso para él porque la verdad que se merece ese cementerio de todas las personas que siempre ha estado ahí. Muchas gracias a todos. Bueno, por eso, pues ya empezamos hoy con el primer día de la Semana Cultural, con teatro, que se van a divertir muchísimo, ¿vale? Así que para adelante y que disfrutemos todos los días del Cristo, que nos quedan muchos y que nos lo pasemos muy bien. Muchas gracias a todos.